Ya estamos de regreso con el Retiro Virtual 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación. Dulces palabras, mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir, sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un extraordinario privilegio poder estar acá, poder compartir con ustedes, poder estar a través de sus pantallas y en este ambiente tan hermoso, tan especial que el Señor ha preparado en esta oportunidad para nosotros. Es importante que nosotros veamos, razonemos y entendamos lo que el Señor está haciendo en este último tiempo en nosotros. Definitivamente hemos llegado a un punto en el cual nosotros mismos debemos de hacer una evaluación, una autoevaluación y ser conscientes que este último tiempo que nosotros estamos viviendo nos tiene que servir, nos debería de servir, deberíamos de emplear este tiempo para poder realmente analizar cuál ha sido nuestro proceso en nuestra vida, de manera que podamos concluir sin duda alguna cuáles han sido las situaciones buenas, cuáles han sido las situaciones malas, los conflictos que hemos enfrentado, pero sobre todo darnos cuenta de las oportunidades que el Señor nos ha entregado y nos ha dado a través de su palabra, a través del tiempo, a través de todo lo que se nos ha impartido al respecto de su venida, de los acontecimientos que iban a suceder, que están sucediendo, y ver de alguna manera lo impresionante. Realmente para mí ha sido impresionante ver el cumplimiento de la palabra de una forma tan precisa, en la manera en la que el Señor ha estado obrando, ha estado haciendo las cosas, y cómo nosotros realmente podemos ya decir que estamos en un tiempo en el que muy pronto veremos al Señor, en el que muy pronto vamos a tener ese encuentro con Él. Y eso definitivamente también como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos hace meditar, reflexionar en qué es lo que nosotros hemos hecho, en qué es lo que nosotros hemos estado poniendo en práctica, sobre todo en este momento en el que todo ha sido un poquito más complejo, todo ha sido un poquito más diferente, y hemos tenido incluso que adaptarnos de una manera importante a la forma en la que nos comunicamos, que hablamos, que compartimos. Y no solamente eso, vamos a conversar el día de hoy, pero antes de iniciar quiero hacer una oración para poner este tiempo en las manos del Señor
y que Él haga una obra en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Y si tú estás viendo este mensaje hoy, es porque el Señor tiene una palabra poderosa para tu vida. El Señor va a hacer un milagro en tu vida el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Señor, que nos permites poder conversar, poder inquirir, Señor, en tu palabra acerca de las cosas, Señor, que son buenas para nosotros, que tú nos dejas ver en tu palabra. Yo te pido, Señor, que tomes tú el control de los ambientes, Señor. Yo te pido que derrames, Padre Santo, un espíritu de entendimiento, Señor, de revelación, Señor. Atrae, Señor, nuestra atención, nuestro entendimiento para que nosotros podamos realmente adquirir ese conocimiento, que esa semilla que va a ser entregada, Padre, lleve y germine y dé fruto, Señor, en su momento, para que nosotros también podamos, Señor amado, dar frutos agradables a ti, Señor, y dar la medida que necesitamos. Permite, Señor, que cada uno de los hogares que están sintonizando, Señor, sean bendecidos, Señor, sean impactados, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. Amén y amén. Como les comentaba, la temática en la familia, en el matrimonio, las temáticas que tienen que ver con esto tomaron mucha relevancia en este tiempo, sobre todo, como vuelvo a decir, por lo que estamos viviendo. Sin embargo, nada de lo que nosotros vamos a conversar hoy, nada de las cosas que nosotros vamos a ver hoy a través de la palabra, realmente son nuevas, son situaciones que ya han pasado, que vamos a ver en la Biblia y que definitivamente nos dan a nosotros una guía que deberíamos de nosotros ir implementando en nuestro hogar. El enemigo se ha levantado en contra de la familia, se ha levantado en contra del hogar, se ha levantado en contra de las instrucciones, de las enseñanzas que el Señor nos dejó a nosotros. La iglesia y como cuerpo de Cristo hemos aprendido a través de la palabra la instrucción, la enseñanza de parte del Señor, y llevándolo a nuestro hogar también nosotros vemos a la luz de la palabra cómo es que nosotros debemos de ir actuando y de ir caminando en pos de lo que el Señor está haciendo y va a hacer en nosotros. Hay situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero quiero sentar bases. Quiero iniciar sentando un poco de bases que nos van a servir para poder realmente nosotros ir evaluando todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y una de las bases que quiero sentar es que la palabra dice, la Biblia dice que Dios al que toma por hijo, disciplina. Eso es importante. Nadie que no sea hijo puede ser disciplinado. De manera que nosotros vamos a ver también de qué manera el Señor lo hace en nosotros y como iglesia también, ¿verdad? Y por el otro lado, quiero sentar otra base muy importante, que del lado de los hijos, todos somos hijos, ¿verdad? Entonces, si nosotros ponemos en práctica ese mandamiento de honrar a nuestros padres, también vamos a tener bendición. Entonces, vemos esas dos bases que estoy poniendo ahorita, y también decirles, hermanos, que en la reconciliación hay bendición. Que en la reconciliación hay bendición. Es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es algo que nosotros tenemos que tener en mente, y que quiero que durante este tiempo lo puedan ustedes tener en su cabeza y no olvidarlo. Quiero empezar, ¿verdad?, esta temática sobre la cual vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la instrucción, la enseñanza, corrección y castigo. Es un tema realmente bien bonito, bien lindo de hablar, pero sobre todo tiene una connotación muy poderosa si analizamos lo que el enemigo está haciendo para evitar que nuestros hogares, que nuestras familias se unan de la forma que el Señor quiere, y cómo el Señor nos deja una guía en su palabra para que nosotros podamos hacerlo y seguir paso a paso cada una de esas situaciones. Entonces, quiero tomar muy rápidamente un verso en la Biblia que está en Proverbios, capítulo 1, versículo 8, lo voy a leer
rápidamente, y en esto quiero basar la enseñanza. Dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no rechaces la enseñanza de tu madre. Ojo, que dentro de lo que nosotros podemos ver acá en la palabra, el verso es corto. Sin embargo, hay dos palabras muy importantes sobre las cuales yo quisiera centrar mi atención, y quisiera que ustedes también, que me permitieran que camináramos juntos hasta entender un poquito más acerca de esto, y son en la palabra instrucción y en la palabra enseñanza. Y vamos a analizar poco a poco cuál es el significado de estas palabras y cómo vamos a ir desarrollando esta temática del día de hoy. Y quiero iniciar con la palabra instrucción, ¿verdad? Que su número en el hebreo es el 4148 y es la palabra mukar, ¿verdad? Esa palabra mukar se pronuncia mukar y se escribe musar, ¿verdad? Y es instrucción, ¿verdad? Esa es la palabra instrucción. Yo lo voy a poner como doctrina. Ojo, vamos a darle forma vayamos notando cómo vamos a ir poniendo esto. Luego está la palabra enseñanza, que es su número en el hebreo es el 8451 y es enseñanza, ¿verdad? Es la Torah, es la enseñanza, es lo que se enseña. Entonces prácticamente el Señor acá a nosotros nos está hablando y nos está diciendo que no nos olvidemos ni de la instrucción ni de la enseñanza. Prácticamente nos está diciendo el Señor, no te olvides de la doctrina, de la enseñanza de la palabra, no te olvides de eso. Entonces, tomando en cuenta esta guía realmente, este contexto que el Señor nos pone, yo quiero ir un poquito más allá, porque en el momento en el que nosotros estamos en nuestro hogar, yo veo que tenemos dos tiempos. Un tiempo cronológico, que es nuestra vida, y un tiempo espiritual, que es que iniciamos en el momento en el que recibimos al Señor en nuestro corazón. Y ahí comienza una etapa gloriosa en nuestra vida de transformación, de conversión, en un proceso en el cual nosotros llegamos y vamos a dar la medida. Entonces, tenemos a los que nacimos o nacen, digámoslo así, en un hogar cristiano, ¿verdad? Y que son enseñados, que son instruidos en un hogar cristiano. Y también tenemos a los que vivieron una parte de su vida cronológica sin el Señor y llegan a un momento en el cual ellos reciben al Señor en su corazón, así como está descrito en su palabra, ¿verdad? Que la bondad del Señor es la que nos conduce al arrepentimiento. Y entonces llega ese momento en el cual inician ese caminar en el caminar cristiano, y entonces empieza a correr también ese tiempo. De cualquiera de las dos formas, en cualquiera de los dos tiempos, la enseñanza y la instrucción son vitales para nosotros, porque en esos momentos es cuando nosotros vamos a empezar a ver a través de la luz de la palabra. Primero, si conocíamos desde pequeños, vamos a ir entendiendo qué es lo que el Señor quiere, y si llegamos al Señor después, también vamos a ir entendiendo. Entonces no importa en qué momento el Señor haya llegado a tu vida o cómo haya sido instruido. Lo importante acá es que lo que vamos a ver hoy va a ser algo que nos va a dejar a nosotros sentados una pequeña guía en la cual vamos a poder caminar siempre en pos de lo que el Señor quiere. Y es ahí donde empezamos a ver que hay cosas que podemos traer nosotros, así como está escrito en la Biblia también, que dice que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres. Hay costumbres, hay situaciones que nosotros traemos del pasado que probablemente no nos ayudan a la enseñanza y a la instrucción en el momento en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, ahora, en esta nueva era, digamos, en esta época, incluso el enemigo se ha levantado en contra, por ejemplo, de la manera en la que se corrige a los hijos. Y es impresionante ver cómo se ha tratado de evitar que sean instruidos, que sean enseñados en el hogar, que sean corregidos en el hogar. Y en nosotros, tal vez el mundo y las nuevas tendencias y cómo lo han catalogado ahora, lo ven como algo retrógrado. Sin embargo, yo veo que a la luz de la palabra de ninguna manera es retrógrada, porque el Señor
lo dejó sentado de una manera tan importante que nosotros sabemos que al que tomó por hijo, disciplina. Y nosotros entendemos eso a la luz de la palabra. Ahora, quiero llevarlo a algunos ejemplos que nos van a servir a nosotros como un poquito como una catapulta para llevarnos al punto principal que quiero trasladar es el día de hoy. Y uno de los ejemplos, voy a irme al inicio, ¿verdad? Voy a hablar un poco acerca de Adán, ¿verdad? Voy a hablar un poco acerca de Adán por ahí, por Génesis 2, del 2:15 al 17. Voy a centrarme un poquito en eso, porque en ese momento, en ese fragmento de tiempo en el cual él estaba viviendo ahí, se topa con una situación en la cual reflejan una falta de comunicación. Es en el momento en el cual, pues evidentemente, si ustedes lo leen en sus casas, tranquilos, se van a dar cuenta que hubo una falta de comunicación entre Adán y Eva en el momento en el cual Adán traslada la instrucción que le fue dada por Dios en el momento en lo que ellos no tenían que hacer, y luego Eva lo transmite y entonces no lo saben explicar. Una falta de comunicación completa ahí. Esto nos debería de servir a nosotros como una especie incluso también de examen, ¿verdad? Para saber cómo nosotros estamos llevando las cosas en nuestros hogares, con nuestros hijos, en la forma en la que nos dirigimos y conversamos y trasladamos esa comunicación. Sin embargo, vemos entonces que uno de los enemigos o una de las situaciones que son complicadas y que evitan entonces que seamos bendecidos de una forma integral en nuestros hogares y provocan ciertos problemas y dificultades que luego se complican tal vez un poco más, es la falta de comunicación. Entonces, no podemos nosotros de ninguna manera permitir que el enemigo empiece a meternos esa falta de comunicación. No estoy diciendo que estemos alejados. Estoy diciendo que esa falta de comunicación incluso se da estando juntos como pareja, ¿verdad? Podemos estar en el mismo lugar y no tener comunicación. Podemos estar sentados a la mesa y no tener comunicación. Y yo creo firmemente que esa es una de las cosas que el Señor en este momento, en este tiempo, incluso me voy a apalancar mucho de lo que está sucediendo actualmente, porque nosotros hemos estado realmente en un proceso en el cual el Señor nos envió con un propósito a estar en nuestra casa, con nuestra familia, para que si nosotros detectamos en este tiempo que ha pasado, que llevamos para 2 meses de estar así, que si detectamos que hay una falta de comunicación, si detectamos que hay algo que el enemigo está implantando ahí, que no viene de parte de Dios, entonces nosotros empecemos a analizar y vamos a hacer un checklist, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Vamos a ver qué está pasando acá. Y entonces hacemos un chequecito. No hay comunicación. Entonces tenemos nosotros que ver cómo podemos nosotros repararlo, analizar lo que está pasando, atacarlo, solucionarlo y avanzar a lo que el Señor quiere que nosotros tengamos también como en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Pero por ahí vamos viendo otro enemigo, sigamos avanzando. Digamos, son enemigos, pero son situaciones que pasan en la actualidad, son situaciones que se dan en el día a día y vemos que se dieron también, que no son nuevas, que el enemigo siempre ha tratado de destruir los planes perfectos del Señor en nuestro hogar. Por eso te dije en el inicio que en la reconciliación hay bendición. En la reconciliación hay bendición. Dios no quiere que tu matrimonio, tu hogar, tu casa, tu relación con tu familia se destruya. Dios quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo hoy en tu vida. Dios quiere que si tú estás identificándote con algo de lo que estamos hablando, tú puedas empezar a meditar en tu corazón, en la forma más íntima, en la forma más delicada e íntima en tu interior, en tu casa. Y puedas evaluar y puedas ver cómo estás en ese sentido. Voy a poner acá un ejemplo también de Dios con Moisés. Mire que no estamos hablando
Y eso a mí es una de las cosas que me impactó al estar estudiando la palabra, al estar viendo. Yo decía, es que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de hombres de Dios, de héroes, de gente poderosos en el Señor. Sin embargo, los vemos con esas falencias, con esas características que, aterrizándolo nosotros, porque como iglesia vamos a dar una medida, pero también a lo interno ahora fuimos metidos en ese proceso para poder comprender e ir entendiendo también hacia adentro, como los seres vivientes que tenían ojos hacia adentro, poder evaluar nuestra situación en nuestro interior, no hacia afuera. Todos ven lo que está afuera. Cuando salíamos y íbamos a los centros comerciales, todos miraban y ay, qué bonito, risas y todo. Pero ¿qué pasaba adentro? Vamos a ir viendo, y cuando vayamos cerrando y amarrando el costal, vamos a ir viendo por qué es que estamos pasando por estas etapas ahora. Pero Moisés, todos conocemos a Moisés y realmente sabemos lo que el Señor hizo, un libertador. El Señor tenía planes muy poderosos en él y los cumplió y lo utilizó. Sin embargo, en el fragmento de tiempo que yo quiero centrarme en él, es en el momento en el cual pasan dos cosas que yo puedo ver. La primera cosa que pasa es que él debió de haber, me voy a basar en Éxodo 4, del 24 al 26, pero él cuando nació su hijo, se tenía que circuncidar. Sin embargo, no pasó. Llega un momento en el cual el Señor lo envía a libertar a un pueblo, y él sabía que probablemente el castigo por no haber hecho eso era que lo iban a matar, ¿verdad? Sin embargo, su esposa, al ver eso y al entenderlo, ella toma la acción y hace la circuncisión. Y entonces conocemos la historia, pero en lo que quiero enfocarme es que hubo temor en Moisés en ese momento, porque no lo hizo cuando tenía que hacerlo. Hubo miedo, y eso denota un poco lo que hablábamos al inicio, en el momento en el que probablemente traemos cosas que él había vivido de pequeño, como por ejemplo los 3 meses en el que había sido, en la persecución que vivió él de pequeño, y probablemente había un temor en él. Aterrizándolo ahora y poniéndolo en nuestros contextos, en los hogares y con nuestras familias, probablemente hay hermanos que no cumplen su función, su autoridad en su hogar, por razones que probablemente él no las ve, pero son de su pasado, y comienza a tener temor y dice, bueno, yo no voy a meterme en eso ahorita porque no quiero tener problemas, ¿verdad? No quiero tener problemas en mi casa, no quiero tener problemas con mi esposa, entonces mejor que se quede así, vamos a ir viendo. Y esas cosas son las que nosotros no debemos de permitir en nuestro hogar. Son situaciones que pasan, ¿verdad? Hemos visto esos casos, y nosotros incluso nos pasamos ahorita la lupa y decimos, sí, probablemente yo pueda estar pasando por ese momento, digamos algunos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no es eso lo que el Señor quiere, porque Dios es un Dios de orden. Nosotros también, como hijos de Dios, entendemos que en el orden hay bendición. Entonces, no podemos permitir que exista una falta de comunicación en nuestros hogares, pero tampoco podemos permitir que esos temores de nuestro pasado, esos miedos nos impidan hacer las cosas que el Señor nos ha mandado a hacer. Tampoco podemos permitir que eso suceda. Ahora, voy a caminar un poquito más y voy a irme con otro hombre de Dios, y es que son siervos y hombres de Dios poderosos, y estoy hablando de Elías. Y Elías, voy a basarme en Elías, en Primera de Reyes 19, del 2 al 4. Usted lo puede leer en su casa, en la tranquilidad de su hogar. Sin embargo, en el fragmento de tiempo en el que yo quiero concentrarme en él, fue en el temor que a él le vino cuando se enteró de lo que Jezabel quería hacer con él. Impresionante, porque le entra temor. Incluso él dice, yo no soy mejor que mis padres. Él sabía lo que ella estaba diciendo.
Entonces, yo puedo contextualizarlo, puedo traerlo a nuestra realidad de alguna manera en ese momento en el cual nosotros vemos incluso aquí una imposición, un matriarcado que se puede dar en los hogares a consecuencia de situaciones vividas con anterioridad. Y que simplemente en el momento en el que vemos que la cosa empieza a pasar, se dispara ese recuerdo, esa situación dentro de nosotros, y nuestra primera acción es huir y ponernos, tratar de protegernos en ese sentido, cuando lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el lugar que el Señor nos ha entregado y poder, a través de la palabra, dar las instrucciones, dar las enseñanzas, porque es lo que el Señor nos está diciendo acá que nosotros debemos hacer. Ahora, esto, como les repito, estamos hablando de siervos de Dios, de gente poderosa en el Señor, y sin embargo tuvieron problemas que también nosotros puede ser que tengamos. Pero si estamos identificándonos con esto, es porque el Señor primero quiere darnos una oportunidad. ¿De qué? De reconciliación y de volver a empezar, primero. Segundo, es algo que nosotros tenemos que entender, que por misericordia y como somos hijos, entonces el Señor incluso nos mete en esto para que nosotros podamos ser corregidos. Ojo que la intención del Señor de ninguna manera, en ningún momento, es de matarnos. La disciplina y las correcciones son precisamente para volver, ¿verdad? Lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos. Pero aquí en este momento yo te quiero decir, el Señor tiene un plan perfecto para tu hogar, para tu familia, sobre todo en este tiempo de confinamiento. Cuando nosotros salgamos del confinamiento, de lo que estamos viviendo ahorita, las cosas no van a volver a ser iguales. Vamos a tener un nuevo inicio, tanto en el mundo, pero también en nosotros, de adentro hacia afuera. Nosotros en nuestro interior, con nuestra familia, y hacia afuera de nuestra familia. Lo que el Señor está trayendo en este tiempo final es esa reconciliación para que nosotros podamos darnos cuenta que somos poderosos si estamos unidos. Si estamos unidos, somos poderosos, somos invencibles en Él, porque el enemigo no va a tener frente de acción hacia nosotros. Ahora, si lo vemos en términos generales, todo lo que nosotros acabamos de hablar, y me voy a dirigir un poquito hacia el esquema, todo lo que nosotros acabamos de hablar es, digamos, esa parte en la que como pareja, como padres, podemos interactuar y podemos empezar a trabajar hacia nuestros hijos. Todo lo que nosotros vemos acá es eso. Ahora, vamos a avanzar y vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver ahora del lado de los hijos, ¿verdad? De la otra cara, ¿verdad? De lo que deberíamos de tener como familia en el hogar, y ya todos metidos en la misma jugada. Entonces, acompáñenme, vamos a ver un poquito de esa parte, y voy a agarrar 3 ejemplos bien importantes y que quisiera que centráramos nuestra atención en estos minutos, porque lo que vamos a ver ahora es cómo o en dónde estamos ubicados al ser hijos, ¿verdad? Entonces, voy a hablar un poco de Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel. Un siervo poderoso en el Señor, y la vida de Daniel fue extraordinaria desde joven. Y entonces yo puedo empezar a analizar varias cosas, y me quiero centrar en 2. Primero, en el momento en el cual sus amigos están siendo metidos en el horno, ¿verdad? Todos conocemos esa parte. Él no estaba ahí, él estaba en el palacio. Una de las cosas que yo quiero que no nos olvidemos es de esto. Otra de las cosas que yo quiero que no nos olvidemos es de que él reconocía a la autoridad. Él reconocía a la autoridad, sin duda alguna. Cuando el rey le pregunta si su Dios lo pudo librar, él le dice que sí lo pudo librar, porque no le había fallado primero a Dios, pero tampoco le había fallado al rey. Entonces, si nosotros mantenemos eso en nuestra mente, quiero
que me acompañe en esto y que podamos verlo de esta manera. ¿Quién le enseñó a Daniel? ¿Quién le enseñó a Daniel que él tenía que tener ese valor para poder decir en su corazón, no me voy a contaminar estando en Babilonia, no voy a participar de eso, siendo joven, teniendo todas las oportunidades y toda la disposición de hacerlo? Yo lo que veo acá es que Daniel fue alguien que fue enseñado, fue instruido de niño, como dice la Biblia, instruye al niño y cuando sea grande no se apartará. Hicieron un buen trabajo, un trabajo tan poderoso, que en el momento en el que él se da cuenta que el edicto es firmado y que va a ser en contra de él, entonces él lo primero que hace es salir corriendo y va y ora. Y se pone a orarle al Señor y no cambia su estrategia, digámoslo así, o su forma de ser ante la situación. Y eso denota una valentía y un ahínco, sobre todo en las creencias. En las creencias que fueron implantadas, que fueron instruidas, que fueron enseñadas y que él creció con eso. Yo veo en Daniel un ejemplo muy poderoso del tipo de hijos que son enseñados de la mejor forma posible por sus padres, con reconocimiento de autoridad, con un hogar bien establecido y que es una extraordinaria bendición porque se convierten en armas poderosas al servicio del Señor. Claro, todos. En este momento vamos a ver que todos al final cumplimos el propósito que el Señor tiene para nosotros y cumplimos el propósito por lo cual el Señor también nos trajo. Entonces, voy a ir un poquito más allá y voy a hablar de otro personaje, y voy a hablar de Timoteo. Pero Timoteo quiero hacer una bifurcación, si lo quiere ver de esa manera, voy a hacer una separación. Y voy a hablar acerca de los padres y lo que él tenía como fe. Entonces, primero voy a hablar de sus padres en Hechos 16:1 y voy a tomar en contexto lo que está escrito ahí, de dónde venían sus padres, y voy a concluir entonces que es un tipo de hogar en donde, por ejemplo, el papá no es cristiano, pero la mamá sí. Se complica un poco ahí la situación para el hombre, para el ser humano, para nuestra mente limitada, porque entonces hay dos tipos de enseñanzas, hay dos tipos de instrucciones, hay una pelea interna incluso en la forma en la que va a ser cada uno enseñado y puesto en práctica en la vida. Sin embargo, vemos en 2 de Timoteo 1, del 5 al 7, cómo la fe, como está escrito ahí en Timoteo, la fe, dice la fe que estaba en su abuela, en Loida, y después en su madre, dice, seguramente también habita en él. Y esa misma fe fue la que después a él le sirvió, no solo para ir en el camino que tenía que ir, sino para que también por la fe, Pablo, después hablando de él, lo reconociera como un hijo. Mire qué maravilloso el Señor, porque de ninguna manera el enemigo iba a cumplir su propósito de destruirlo, porque había un plan que el Señor ya había trazado. Y entonces, está bien, no tienes padre, no te preocupes, yo hago la función a través de un siervo. Mire qué poderoso eso, porque nunca estamos desamparados y estamos con el Señor. Si nuestra fe está bien cimentada, si nosotros estamos escuchando la palabra del Señor, entendemos y vemos cómo es que el Padre nos da esa guía, esa instrucción, entonces nosotros podemos evolucionar. Ahora, este es otro tipo de hijos en el cual yo veo del lado positivo que su fe y la enseñanza que tuvieron al respecto de su madre evitó que hubiese un problema grande en su vida y que cumpliera el propósito. Entonces, habría en este momento que hacer un recuento de todo lo que hemos hablado y empezar a ver en qué momento, en qué estado estamos nosotros en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, incluso si somos hijos todos, ¿verdad? Poder decir, bueno, voy a ser hijo como Daniel, voy a ser hijo en el caso como de Timoteo, o, por ejemplo, voy a ser hijo como el hijo pródigo, que es al siguiente estado al que voy. Y yo veo acá en el hijo pródigo una historia fascinante también,
porque es un gran ejemplo para nosotros y es también algo que nos debería de empezar a dictar a nosotros también por dónde vamos. Y es que a él le habían enseñado, él lo tenía todo, a él le habían enseñado, él había aprendido, ¿verdad? Pero no quiso aprenderlo así, no quiso mantenerse así. No, yo voy a hacer mis propias cosas, yo voy a aprender como yo quiero, yo voy a hacerlo a mi manera, ¿verdad? Yo lo voy a hacer en la forma en la que yo lo tengo en mi cabeza y me lo imaginé y así lo voy a hacer. Está bien que me digan las cosas, pero no me interesa. Y entonces lo quiso hacer de esa forma. Yo imagino y digo yo, ha de haber sido muy complicado para su papá en algún momento. Tener que decirle, bueno, andate. Ha de haber fragmentado su corazón y haber estado compungido en sus sentimientos, porque no era lo que él quería. Sin embargo, bueno, está bien. Y aprendió a través de un castigo que yo veo que probablemente su castigo fue su herencia en ese momento, porque él fue y todos conocemos la historia, se la gastó y todo, pero llega un momento en el que él viene y ya al final, ¿verdad? Porque ya está totalmente destruido. Primero se gastó todo. El Señor tenía un plan trazado con él. Se gastó todo, hacía lo que quería, tenía como su vida como él quiso. Pero en el momento en el que se le acaba todo, el Señor viene y dice, ok, no tiene nada, perfecto, ahora envío escasez al lugar de donde está. Entonces todavía encima de eso hubo una escasez que lo llevó a lo más profundo. Y estando ahí, entonces viene y se recuerda. Miren, nadie se puede recordar de algo que no le enseñaron. Ninguno. Entonces cuando él se recuerda de lo que él tenía en su casa, de lo que le habían enseñado, de lo que le había sido instruido, entonces él recapacita. Él tenía ese conocimiento ahí adentro y había sido implantado, pero no quiso tomar la enseñanza ni la instrucción de esa forma y prefirió ir al castigo para poder aprender. Ese es otro tipo de hijos que vemos que también hay, de los que hemos hablado, hay. Y entonces vemos nosotros y empezamos a ver cómo el Señor empieza a integrar todo, porque no importa en la situación en la que estás, no importa en la situación en la que estés viviendo ahorita, en tu hogar. Miren, se han incrementado muchísimo las estadísticas de la violencia intrafamiliar, lo hemos visto acá. ¿Y eso por qué es? Porque sencillamente algunas de estas situaciones se están dando en todos los hogares porque no hay una reconciliación, no hemos permitido que el Señor haga una obra extraordinaria en nuestras vidas, en nuestro hogar, y seamos enseñados de una forma correcta para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Entonces eso se refleja, sin duda alguna se refleja. El hijo pródigo se recordó hasta el último momento de lo que le habían enseñado. Timoteo se mantuvo en la fe a pesar de que había tenido una vida complicada y que había sido como dividida la situación. Daniel, no importando que él hubiese tenido las enseñanzas que tuvo, de todas maneras, miren, a mí me fascina esos ejemplos, el ejemplo de Daniel porque no importó que él estuviera en la forma buena también. Fue todavía un ejemplo para nosotros. Y lo van y lo tiran al foso de los leones. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no se lo comieron los leones? Obviamente, ahí hay una obra extraordinaria del Señor, pero, ojo, yo quiero ponerlo de esta forma. No olía carne, no era carnal. Por eso no se lo comieron los leones, porque era espiritual, porque no tenía ese receptor que los demás sí tenían, que la llamaba a que se los comieran. Si lo que habían hecho era que lo querían hacer ceviche, decimos nosotros, ¿verdad? Lo querían matar, pero no era carnal, era espiritual. Entonces, cuando nosotros somos espirituales, cuando nosotros mantenemos nuestra fe y cuando nosotros no olvidamos las cosas que se nos han enseñado, en las cuales hemos sido instruidos, entonces somos capaces de detenernos,
de evaluar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y entonces evitamos, de alguna manera, esa disciplina, esa corrección. Que si incluso estamos en esa disciplina, que puede ser de cualquier manera que el Señor nos puede meter en eso, económicamente, en nuestra salud, en lo que sea, el Señor nos puede tener en ese proceso. No importa, si estamos en ese proceso, de todas maneras, déjame decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Y si estás en esa situación, es porque eres hijo. Y si eres hijo, entonces el Señor te va a conducir por su bondad a que puedas recuperar y hacer las cosas que el Señor quiere que hagas. Y quiero avanzar un poquito más, y voy a irme un poquito allá al esquema, porque esto es algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es algo que yo creo que definitivamente nosotros tenemos también incluso que analizar en nuestra vida, y es una especie como de línea de tiempo en la cual yo veo que todas estas cosas que nosotros hemos hablado, todas estas cosas que han sido expuestas el día de hoy, tienen un origen, veámoslo así, porque este tiempo, está marcado con la flechita, es el tiempo en el cual está siendo derramado el espíritu de Elías, que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero eso es poderoso con todo lo que nosotros estamos hablando ahorita, porque eso significa que estamos en ese tiempo físicamente también ahorita, porque estamos en ese momento de confinamiento en el cual de ninguna manera hubiésemos podido evaluarnos a lo interno si no hubiésemos estado encerrados tampoco. Era un plan perfecto del Señor, y es ahí donde yo lo glorifico y lo exalto, porque sin duda alguna Él tiene un plan trazado milimétricamente para nosotros. Entonces, ese derramamiento del espíritu de Elías, que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, conlleva y como consecuencia lleva una reconciliación en la cual nosotros tenemos bendición. Los que entendemos, los que hemos escuchado, los que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y anhelamos su venida y el regreso y nosotros partir con Él, sabemos qué es lo que viene. Sabemos qué es lo que viene, que es glorioso para nosotros, pero vamos hacia el inicio. Entonces, en el inicio vemos que no hubiésemos podido avanzar hasta este estado si no hubiese habido primero un reconocimiento de nuestra situación, un arrepentimiento. Si el hijo pródigo no se hubiera arrepentido, ahí se muere. Si nadie es capaz de reconocer su condición, si nadie es capaz de ver el estado en el que está, entonces tampoco puede evolucionar. ¿Por qué? Porque el siguiente estado es un cambio de manera de pensar. Ese cambio de manera de pensar es el que nos lleva de alguna manera a que nosotros, a través de escuchar la palabra, lleguemos a tener fe, así como la fe que tenía Timoteo, así como la fe que tenían los grandes siervos. Y en ese momento entonces empezamos a practicar esa espiritualidad constantemente, día a día, de manera que entonces el superlativo de la fe que estamos nosotros en ese momento practicando es la fidelidad. Entonces miren qué poderoso realmente ese momento en el cual el Señor encierra todo. Hoy quiero concluir, quiero amarrar esta palabra que el Señor nos ha entregado hoy con algo, con una reflexión. En el estado en el que tú estés, en el estado en el que tú te encuentres dentro de todo este pequeño mapa mental que hemos evaluado el día de hoy, es solo una señal de que el Señor te está hablando y te está dando una oportunidad. ¿Por qué razón? Porque lo que viene después de esto es una extraordinaria bendición para nosotros como hijos de Dios. Pero era necesario que nosotros estuviésemos en nuestra casa, con nuestra familia, analizando cada una de las situaciones como padres, como hijos, en nuestra relación de esposos, en nuestra relación como hijos, padres, y entender que la obra poderosa del Señor Él la va a cumplir en nosotros de una forma tan precisa que nosotros vamos a ver al final. Ahora, yo por eso estoy impresionado del tiempo que nosotros estamos viviendo, porque
porque ya incluso es complicado decir lo vamos a ver, es que lo estamos viendo, es algo que estamos viviendo. Entonces, yo quiero cerrar este mensaje y quiero hacerte un par de invitaciones a ti, ahí donde tú estés, porque probablemente nos estás sintonizando, nos estás viendo, y tal vez estás en cualquiera de estas condiciones, o tal vez no conoces al Señor y estás en tu hogar y te encuentras desesperado y no sabes qué hacer. Tal vez conoces al Señor, pero te alejaste y quieres retomar las cosas. Y tal vez esto te sirvió para darte cuenta también que vas en el camino. Entonces miren todos los panoramas que hay. Entonces, si tú no conoces al Señor, pero te das cuenta que esto te estaba hablando, yo te invito a que le digas al Señor que entre a tu corazón, con tus propias palabras, que entre a tu corazón, que te hable, que haga un milagro, ese milagro del nuevo nacimiento. Es una obra extraordinaria para que puedas empezar a caminar y puedas avanzar a los estados que el Señor tiene para ti, para que no te pierdas. Si tú eres ya hijo de Dios, pero te encuentras en situaciones difíciles, también te invito a que abras tu corazón y le digas: Señor, me presento delante de ti abiertamente, te necesito, haz una obra en mi vida y permite que el Señor haga eso, ese milagro, para que tú puedas avanzar a ese estado de reconciliación. Yo quiero hacer una oración en general para que podamos darle gracias al Señor y ponernos nosotros delante de Él. Padre, te damos gracias, Señor, por este extraordinario momento, Señor, esta extraordinaria oportunidad que nos has permitido, Señor, poder compartir tu palabra. Señor, enviamos una palabra poderosa de bendición a los hogares. En donde estén, Señor, yo te pido que hagas una obra poderosa en sus vidas. Haz un milagro, Señor amado, que ellos puedan ser poderosos, que ellos puedan, Señor amado, recuperar las cosas que han perdido, que ellos puedan, Señor, realmente, Señor, permitir que tu Espíritu Santo obre en ellos, en cada uno de ellos, Señor amado. Que podamos, Señor, entender, que podamos, Señor, ser sabios y entendidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, nosotros te glorificamos, te damos la gloria y la honra solo a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Que el Señor te bendiga en tu hogar. Algo nuevo de Dios está cayendo aquí. Algo que mi espíritu no esperaba. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Es mucho más de lo que pedía o imaginaba. El que está en el trono sentado le dice hoy a su pueblo:
cayendo algo nuevo de Dios. Está cayendo algo nuevo de Dios. Está cayendo algo nuevo de Dios. En breves instantes, regresamos con el Retiro Virtual 2020 de Ministerios Ebenecer, Año de la Reconciliación.